Bienvenidos al canal de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Oviedo. Encuentra inspiración, fe y esperanza con nosotros. Suscríbete y acompáñanos en este viaje espiritual. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, para esta posibilidad de estar en este lugar donde podemos escuchar tu palabra. Amén. Te pedimos, sobre todo para el pastor Caleb, que le das tu Espíritu Santo para que pueda presentar la palabra tuya y que nosotros podamos entender. Ayuda, Señor, por favor, también a los que están mirando, escuchando por Zoom, por las redes, para que pueda también ser bendecido y tu Espíritu que haga su trabajo con cada persona. Te damos gracias, Señor, por las bendiciones que hemos recibido de tu mano. Todo te damos gracias, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Es un placer saludarles, les agradecemos inmensamente el privilegio de su compañía aquí en este lugar santo, en esta iglesia, y también damos la bienvenida a los que están por las redes sociales. Que Dios les bendiga, que el divino esté en su vida, que el Espíritu Santo le ilumine, le guíe y que Dios provea todo lo que usted necesita. Bienvenidos en esta tarde. Mis queridos hermanos, en esta tarde voy a pedirles que abran su Biblia, por favor. Pido que todos tengamos la Biblia abierta porque vamos a estudiar un poquito exegéticamente. Eso significa sacar los principios de la Biblia. El texto para esta noche se encuentra en el libro de Marcos, el Evangelio según San Marcos, el capítulo 1, el versículo 9 hasta el 11. Marcos 1, 9 al 11. Y antes de leer la palabra, voy a pedirles que usted incline su cabeza, porque vamos a orar a Dios. O que se ponga en pie, por favor. Padre nuestro que moras en lo alto,
Espíritu Santo, que moras aquí en la tierra, en el corazón y la mente de todo ser humano, por favor, en esta hora, abra nuestra mente y corazón, descienda sobre este lugar, querido Señor. Ayúdanos para entender quién es Jesús y qué hace Jesús por nosotros. Danos un corazón humilde para obedecer lo que tú nos mandas. Por favor, bendice a cada persona aquí presente, querido Dios. Supla las necesidades de cada uno de nosotros. Quien está enfermo, pon tu mano sanadora sobre él y sobre ella y sánanos para honra y gloria de Jesucristo. Suplicamos en forma muy particular por las personas que esta noche están conectadas desde su casita a través de Zoom o Facebook. Por favor, sé con ellos, sé con sus familias, querido Dios, y también bendícelos. Lo pedimos todo en el santo y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, yo nací en Colombia, mis queridos hermanos. Dios, en su augusta misericordia, permitió que yo naciera en Colombia. Y te cuento un poquito sobre mi experiencia en mi casa. Yo, en verdad, cuando crecí con mi papá, póngame por favor, sí, la fotografía de mi papacito, que en paz descanse, se me murió mi viejito a los 93 años. Para mí, pues, es mi papá, mi héroe, espiritualmente un hombre muy cabal, muy derecho, primer anciano de la iglesia, mi querido hermano, por años y años. Era una iglesia pequeña en Colombia y aquí está él. Mi padre está enseñando, ahorita ven la fotografía, pero mi papacito, este era el régimen, este era ¿cómo se dice? La rutina en la casa. Nos levantaba a las 5 de la mañana mi papá a estudiar la Santa Biblia. Y repasaba con nosotros el folleto de la escuela sabática, la matutina, y me enseñó a leer en la Biblia. Yo aprendí a leer en la Biblia todos los días excepto el sábado y el domingo. Así que eso era todos los días en la madrugadita. Tenía allí 7 muchachos, 7 hijos allí sentaditos, leyendo la palabra de Dios. Y yo recuerdo que mi papá me decía, hijo, me preguntaba, lea el texto, Calecito, así me decía, Calecito. Mi papá siempre me decía, Calecito, lea el texto. Yo leía el texto y me decía mi papá, yo tendría unos 6, 7 años, chamaquito, un niño. Y me decía, ¿qué entiende usted? ¿Qué le dice Dios sobre ese texto? Y yo le decía lo que me llegaba a la mente, ¿verdad? Y él siempre me decía, muy inteligente, hijo, muy inteligente. Y me animaba a que siguiera estudiando todas las madrugadas. Y ahí está él, ese es mi papacito. Así que en la semana el estudio todos los días, y después del estudio desayunábamos y mi papá se iba. Mi papá era el encargado de la finca en una escuela adventista en los llanos orientales de la región en Colombia. Y entonces él dirigía la finca, ¿así se dice? La granja. Entonces en la mañana él iba y trabajaba y preparaba todo, y en la tarde, cuando los estudiantes de bachillerato salían de sus clases, se iban con mi papá 10, 12, 15 muchachos, y mi papá les enseñaba la técnica de la agricultura, ¿verdad? Cómo cosechar yuca, cómo cosechar plátano, ajonjolí, arroz, maíz, para todo el colegio. Ese era el trabajo de mi papá. El sábado de la mañana, ¿verdad? Bueno, desde el viernes empezábamos a prepararnos para el Santo Sábado. Y se arreglaba la ropa, la mejor ropita que teníamos para ir a la iglesia el Santo Sábado, que es un día especial, ¿verdad? De acuerdo a la palabra de Dios. Y entonces en la mañana del sábado tempranito estábamos allí en la iglesia, mi papá sirviendo, ayudando a la gente, planificando todo. Y en la tarde comíamos un poquito y después esta era la actividad que hacíamos. Él iba y lo esperaba un grupo grandecito de personas que estaban esperando que mi papá les enseñara la Santa Biblia. Ahora, mi papá, la forma como él conoció el mensaje, como Dios le reveló el mensaje, mi papá estaba en el ejército colombiano, era un soldado.
en Boyacá, Colombia. Y en medio de su servicio militar, yo no sé, en sus países de origen, pero allá le dan dos opciones a uno: o estudia para ser maestro o va a pagar servicio militar. Bueno, mi papá era católico y él no quería ser maestro de escuela, entonces dijo, yo voy. Y fue y sirvió como soldado. Y alguien allá le regaló una Biblia a mi padre. Y empezó a estudiar, mi papá muy estudioso, empezó a estudiar la Biblia, y llegó a Éxodo capítulo 20. Y ustedes tienen allí escrito enfrente de este edificio el Santo Decálogo. Y empezó a leer mi papá y empezó a comparar lo que la Biblia dice con lo que hacía la religión popular donde él fue criado allá en Colombia. Y mi papá solito decidió ser fiel a Dios y obedecer su santa palabra. Él solo, Dios lo dio, el Espíritu Santo, y él me cuenta que él se arrodilló y dijo, esta es la palabra de Dios, yo prometo, Dios mío, serte fiel y obedecerte. Y de ahí en adelante empezó a cambiar su vida. Cumplió sus 2 años de servicio militar en Boyacá, Colombia, regresó a Gigante de Huila, de donde yo nací, fue un pueblo pequeñito, y allí buscó un grupito de creyentes, personas humildes como ustedes y nosotros, que creemos en la palabra de Dios, que creemos que hay un Dios en el cielo, y que ese Dios se ha revelado en esa santa palabra. Y mi papá se encontró con ellos y empezó su jornada espiritual, y yo nací en ese hogar, viéndolo a él, escuchándolo, enseñando la santa palabra. No sé si ustedes ven el dedito de él. Les enseñaba y estaba allí. Yo no sé qué tema estaba tratando, pero todos los sábados él hacía eso. Y un día tenían una actividad como esta en la iglesia del colegio allí, y anunciaron que había bautismos. Yo tendría unos 11 años y medio por allí, y yo le dije, papá, yo quiero bautizar. Y me dijo, hemos estudiado, hijo, yo creo que usted está listo, pero eso no es para que yo lo decida, eso usted tiene que hablarlo con el pastor. Y yo le dije, ¿qué hago? Y me dijo, pues el viernes en la noche el pastor está en su oficina, usted vaya y hable con él. Y recuerdo que se llamaba Pizarro, el pastor Pizarro. Y yo fui el viernes en la nochecita, como a las 7 hora de Colombia en aquel entonces, y le dije, y toca la puerta, y le dije, pastor, yo quisiera entregar mi vida a Jesús. Yo tengo ese anhelo, Dios me llama, Dios me anima, y yo quiero bautizarme. Y él me dijo, pues tenemos bautismo mañana, pero siéntese, Calecito, me dijo, siéntese allí. Y yo me senté y empezó él a hacerme preguntas. Yo no sé ustedes en su entorno cuando estaban creciendo, pero en aquel entonces en la iglesia lo tomaban muy en serio, así que yo estuve ahí como 1 hora y media con ese pastor. Él me preguntó de todo, me dice, ¿dónde está la ley de Dios? Y yo le dije, pues pastor, en diferentes partes de la Biblia, regaditos en el Nuevo Testamento, pero en forma particular, en el Antiguo Testamento, en Éxodo 20, y creo que es Deuteronomio 6, y me dijo, muy bien, se sabe los 10 mandamientos. Y ahí fui yo, ¿verdad? Lo mejor que pude, y seguí contestando sus preguntas. Al final me dijo, muy bien, ¿estás listo? Y ya me dijo, mañana, me explicó, ¿verdad? Tendrás una toallita y una bata. El siguiente día tuvimos la iglesia, el servicio en la mañana, comimos un poquito y el bautismo era en la tarde. Muchos de los que mi papá había adoctrinado llegaron y se bautizaron. Y yo me sentía como en la gloria. Yo me sentía tan feliz, tan contento, emocional y espiritualmente, como que no era de este mundo. Yo me sentía elevado a Dios. Y de ahí en adelante, mis queridos hermanos y hermanas, Dios me ha bendecido, Dios me ha guiado. Y por la gracia de Dios y a Él sea la honra, nunca he echado pie atrás en mi fe cristiana. Y hay altos y bajos, ¿verdad? Particularmente mi pastor está aquí sentado, mi pastor Daniel. Entendemos que hay luchas emocionales y espirituales y en el trabajo, pero en los altos y los bajos Dios siempre ha estado conmigo. Dios siempre me ha bendecido, Dios siempre ha proveído una solución a las situaciones en mi hogar, en mi vida personal y en la iglesia.
porque mi vida es de Dios y su vida también es de Dios. Amén. Yo no sé si hay algún ser humano que cree que su vida es su vida y su cuerpo es su cuerpo, pero yo te invito a que vuelvas a pensarlo, porque al final del día nuestra vida está en las manos de Dios, ¿sí o no? Sí, nosotros vivimos hasta cuando Dios quiera, morimos cuando Dios quiera. Entonces la vida mía, la vida suya está en las manos de Dios, la vida de mi familia está en las manos de Dios, la vida de la iglesia. Yo soy solamente un siervo, eso es todo. Un siervo que Dios me ha dado el privilegio de estar con Él y servirle a Él. Así que esa es la historia de mi bautismo. Y después, ya en cuanto al llamado, Dios una vez más me llamó para predicar y me llamó para invitar a la gente que se entregue a Jesucristo a través del bautismo. Esta noche en el texto bíblico vamos a estudiar lo que Jesús hizo. Jesús hizo. Yo quiero que lean el texto conmigo en Marcos 1:9 dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el río Jordán. Luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, o contentamiento, dicen algunas otras versiones de la Santa Biblia. Muy bien, ese es el texto bíblico, y yo sé que ustedes quizás han visto o han leído esto, pero quiero mostrarles un video cortito del bautismo de Cristo Jesús. Porque el bautismo que Jesús practicó es el bautismo por inmersión, que es un bautismo diferente a la forma como bautizan otras religiones. So if you put it up for me, please, el bautismo de Jesús. Ok, ahí está. Yo te bautizo habiendo recibido la autoridad de Dios, como testimonio de que has aceptado el convenio de servirle. Yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Permítelo ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Yo te bautizo, habiendo recibido la autoridad de Dios, como testimonio de que has aceptado el convenio de servirle. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco.
resurrección, del bautismo de Jesucristo. Dice el texto bíblico en aquellos días. En el original dice cuando llegó el tiempo. Y yo quiero subrayar el hecho de que todo en tu vida y en la mía, en la vida de Jesús, en la vida de la iglesia, está manejado por Dios. Y Dios hace toda su voluntad al tiempo de Dios. Es muy importante, nosotros como líderes, como seres humanos, tenemos que someternos a la santa voluntad de Dios y a su tiempo. Cuando llegó el tiempo, esa palabra en griego es kairos, el tiempo de Dios, no el tiempo humano. Cuando llegó el tiempo en que Jesús debió de ser bautizado, Dios el Padre a través del Espíritu Santo le dijo a Jesús: es hora de que tú salgas de Nazaret, tu pueblo natal, y vayas al Jordán para ser bautizado. Ahora Jesús, como ustedes bien saben, ¿verdad?, es el Hijo de Dios. Es el ungido de Jehová, es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Y de acuerdo a la Santa Biblia, Él fue autorizado por Dios en su bautismo para hacer el santo ministerio. El Espíritu Santo lo llenó, dice el texto bíblico, y Jesús fue por todas partes haciendo la obra que Él hizo, que fue enseñando, predicando, sanando toda enfermedad física y sanando toda dolencia, o sea, todo problema psicosocial de las personas. Y Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Y la humanidad, como hemos venido enseñando esta semana, nosotros como humanos, si queremos ir al cielo, el único puente es Jesús. Amén. Jesús lo dijo en Juan 14: yo soy el camino, la resurrección y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Entonces Jesucristo dice de sí mismo: yo soy la puerta, yo soy el camino. Cualquier persona, hombre o mujer, que quiere ir al cielo, tiene que aceptar a Jesucristo como el Salvador personal. Y en el libro de Marcos, ese es Jesús, el Hijo de Dios, el ungido, el que fue profetizado, el que fue anunciado por Juan el Bautista, el que ha llegado, y con él ha llegado la salvación, con él ha llegado el año del jubileo, con Jesús ha llegado la salvación, la liberación espiritual y la sanación espiritual y física de todo ser humano. Ese es Jesús, y Jesús fue bautizado. Ahora, yo sé que hay muchos diálogos sobre la forma de bautizar, y como ya mencioné, hay algunas diferentes religiones que bautizan en forma diferente. Hay gente que bautiza con aceite de rosas. Yo no sé aquí en Europa, pero en América es muy común eso. Llega la gente que se va a bautizar y le ponen un poquito de perfume de rosas aquí y lo bautizan, y ya está bautizado. Otra muy popular, el predicador bautiza con aceite de oliva. Dice: oye, ¿quién quiere bautizarse? La gente se pone de pie, ¿verdad? Le hacen una fila larga, él está enfrente, aquí tiene una palanganita, una vasijita con aceite de olivas, mete su dedito, le hace una cruz acá en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ya es bautizada la persona. Son costumbres religiosas inventadas por humanos. Otros bautizan por los muertos, y en vez de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bautizan por el abuelo que se murió hace 100 años atrás, porque su creencia es que el abuelo está por allá en otra dimensión espiritual, y desde allá el abuelo está dirigiendo la vida del catecúmeno que se está bautizando. Pero la Santa Biblia, hermanos y hermanas, acepta solamente Dios, acepta solamente una forma de bautizar, y es como se bautizó Jesús. El texto bíblico utiliza la palabra bautismo, del griego que es baptizo, que significa zambullirse o meterse dentro del agua. Es la única manera como Dios acepta el santo bautismo de los seres humanos. Así que si usted se ha bautizado de esa manera, gloria a Dios, yo le felicito. ¿Cuántos nos hemos bautizado por inmersión? Levante su mano. Sí, todos ustedes, gloria al Señor, felicitaciones. Es excelente, es lo que Dios pide, es lo que Dios manda en su santa palabra. Y por favor, noten que estoy diciendo lo que Dios pide y lo que Dios manda.
Porque hay un grupo grande de personas, una vez más, no sé mucho por acá, pero de donde yo vengo, mucha gente dice, yo no tengo que bautizarme. ¿Meterme al agua? Cuando está haciendo frío particularmente, yo no quiero meterme al agua. Si Dios me ama, Dios es amor, y Dios me va a aceptar así como yo soy, yo no tengo que bautizarme. Pero la Santa Biblia dice que Dios sí quiere que te bautices. Y es más, Dios lo manda. Yo quiero bien rapidito que usted abra su Biblia en Juan 1.33. Juan 1.33. Abra su Biblia conmigo porque yo voy a mostrarle a usted quién es el que manda a bautizar. Y está hablando Juan el Bautista en Juan 1.33. Dice Juan lo siguiente, dice, yo no lo conocía, hablando de Jesús. Juan el Bautista dice, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, me dijo, el que me envió a bautizar, el que me mandó a bautizar con agua, ¿quién es ese? Dios Padre. Dios Padre llamó desde el vientre, desde antes de nacer, Dios Padre llamó a Juan el Bautista. ¿Se acuerdan ustedes de la historia, verdad? Su padre Zacarías, Dios lo eligió a él y lo mandó a bautizar. Y Juan dice, el que me envió y me mandó a bautizar con agua, me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué se bautizó Jesús? Jesús no tenía pecado. Mucha gente dice, mire, el cristianismo ahí falló porque Jesús se bautizó, pero él no tenía pecado, no tenía que bautizarse. Nosotros nos bautizamos para perdón de los pecados, pero Jesús no tenía pecado. ¿Por qué se bautizó Jesús? Porque Dios lo manda. Porque Dios dijo a Juan el Bautista, vaya y bautice. Dios lo mandó de esa manera. Un texto más sobre esto, Lucas 3:2. Abra su Biblia bien rapidito, por favor, en Lucas 3:2. Miren lo que dice la Santa Palabra. Lucas 3:2 dice, Juan el Bautista una vez más está hablando y dice, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, vino palabra de Dios, por Dios el Padre, le habló a Juan. Repito, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por todas las regiones contiguas a Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Así que vino palabra de Dios a Juan. Una vez más, Jesús se bautizó para cumplir toda justicia, dice el texto bíblico. En otras palabras, Jesús se bautizó para obedecer lo que Dios Padre le estaba mandando. Y eso es igual, de paso en la Santa Biblia, lo que sucedió espiritualmente con Jesús, también sucede con el ser humano. Ese es otro estudio muy importante. Lo que pasó con Jesús en su vida pasa con todo el cristiano. Jesús se bautizó porque Dios lo manda, tú y yo nos bautizamos por inversión porque Dios lo manda. Y quisiera compartir con ustedes algo precioso y práctico. A mí, yo no sé, pero somos seres humanos, ¿verdad? Ya que puede preguntarse, bueno, ¿cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son los beneficios de que yo me bautice? ¿Cuáles serían los beneficios de que alguien se bautice? Ayúdenme ustedes. Número 1. ¿Qué dice la Biblia? Cuando alguien se bautiza, recibe perdón de pecados. Todos los pecados son perdonados en el momento del bautismo. Dos categorías de pecados. El pecado original, somos santificados, aquí empieza la santificación, y los pecados personales, son todos perdonados. ¿Qué más? Otro beneficio es el día que nos bautizamos. Yes, gracias hermanita. Recibimos el Espíritu Santo. ¿Dónde dice la Biblia? Lo dice en Hechos, capítulo 2, versículo 38. Pedro está predicando y la gente, Pedro le dice, mire, ustedes hicieron muy mal. Ustedes crucificaron al Mesías, el Hijo de Dios. Y la gente se compungió el corazón, se pusieron tristes, se sintieron culpables. Y le dijeron a Pedro, entonces, ¿qué hacemos ahora para recibir perdón? Y Pedro les dijo, bautícese cada uno de ustedes para perdón de sus pecados, particularmente el pecado de haber crucificado a Jesús, y recibiréis el don
del Espíritu Santo. Entonces, cuando nos bautizamos en ese día, recibimos el Espíritu Santo. Por fe, ¿verdad? Por fe. ¿Qué otro beneficio hay cuando nos bautizamos? Sepultar nuestros pecados. Sepultamos los pecados simbólicamente en la tumba acuática del bautisterio y salimos de allí una nueva criatura. ¿Qué más? Yo quisiera sugerirte a ti que hay muchos beneficios para ti aquí y ahora, porque la Biblia habla de los beneficios, ¿verdad? Espirituales, perdón de pecados, salvación, santificación, amén, y gloria a Dios. Pero cuando nosotros nos bautizamos, bíblicamente llegamos a ser parte de la eclesía, de la iglesia de Dios. Eso es muy importante porque Jesucristo vino a fundar la iglesia, ¿verdad que sí? Amén. Jesús le dice a Pedro: tú eres Petros, tú eres un canto de piedra rodante, pero yo soy la roca y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así que la iglesia ¿de quién? De Jesús. Jesús dijo: es mi iglesia, dice Jesucristo. Así que Jesús vino a fundar la iglesia. Y cuando tú te bautizas, cuando yo me bautizo, hacemos parte de esta iglesia, de esta comunidad de creyentes en el mundo entero. Y hay iglesias grandes y hay iglesias más pequeñitas. Pero dentro de la iglesia grande y dentro de la iglesia pequeñita hacemos parte de una comunidad. En otras palabras, ya no estás solita en el planeta Tierra. Ya no estás solitario, ya no estás sola, ya no estás creyendo que no hay nadie que piensa como tú, que siente como tú en España. Tú estás aquí y haces parte de la iglesia. Haces parte de la iglesia. Ahora, se espera, basada en la Santa Biblia, como Dios manda, que la iglesia lo apapache a usted. Que en la iglesia nos amemos incondicionalmente. Amén. Amén, pastor. Jesús dijo que en su iglesia se debe practicar el amor agape. Ustedes saben que es ese tipo de amor, ¿verdad? El amor que todo lo sufre, que todo lo espera, que nunca deja de ser. Amén. El amor que nunca critica a los demás. El amor que nos sigue amando siempre. Cuando estamos santos y cuando somos pecadores, que somos simultáneamente santos y simultáneamente pecadores, dijo Martín Lutero. En esta jornada de santificación, cuando estamos bien espiritualmente somos amados, pero cuando estamos en problemas espiritualmente somos amados aún más, porque Pablo escribió: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, en este cuerpo, en esta iglesia, en este conjunto de seres humanos, que es la iglesia de Jesús, usted tiene muchos beneficios. Yo no sé ustedes, pero el Señor me trajo a esta iglesia y Dios me ha bendecido ricamente a través de la iglesia. Gente, no terminamos la noche aquí dándote una lista de experiencias y personas que a través de mi jornada en la vida me han ayudado. En Colombia, en Venezuela, en Panamá, en Costa Rica, en San Pedro Sula, Honduras, en Estados Unidos. Gente me ha ayudado. Dios, a través de gente preciosa, me ayuda. Me han ayudado con consejos, con comida, con dormida, porque yo era un jovencito colportando en aquel entonces. Me ha ayudado con dinero. Dios, a través de la iglesia, literalmente me ha mantenido, ha provisto para mí todo. Dentro de la iglesia. Si Dios nunca me hubiera traído a la iglesia, yo no sé qué hubiera sido de mí. Entonces, cuando tú te bautizas, hay estos beneficios espirituales, por supuesto que sí, la Biblia los detalla, pero hay beneficios psicosociales, físicos para ti, aquí y ahora. Así que si alguien está escuchando este mensaje y se siente solo aquí en España, por favor, busque una comunidad de cristianos adventistas del séptimo día, gente que los va a amar, los va a apoyar al 100%. Porque así manda Dios. Así que una vez más, el día del bautismo es un día especial y Jesús se bautizó para cumplir lo que Dios manda. De paso, Jesús nos manda que hagamos eso. En San Mateo 28, 18 al 20, Jesucristo estaba hablando con sus discípulos y Jesús les dijo:
toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Entonces, Dios Padre nos manda que bauticemos, Dios Hijo nos manda que bauticemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a obedecer, ¿verdad que sí? Vamos a compartir el Evangelio, vamos a invitar a la gente para que acepte a Jesucristo y sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un texto más, en Marcos 16:16, Jesucristo dijo: id y hacer discípulos, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que este asunto del bautismo está por todas partes en la Biblia. El bautismo por inmersión. En el libro de Hechos, ya lo citamos, el capítulo 2, hay 3,000 bautismos en un solo día. Capítulo 5, si me acuerdo bien, hay 5,000 bautismos en un solo día. Y después el texto bíblico dice que pueblos enteros venían para ser bautizados. A mí los mejores teólogos, cuando estudian exegéticamente esta porción que estamos estudiando esta noche, dicen que Juan el Bautista, un solo evangelista, solamente Juan, bautizó quizás más de 300,000 personas. O sea, es la voluntad de Dios de que el ser humano entienda esto y se bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se bautice por inmersión. Así que Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán. Y cuando Jesús salía del agua, el cielo se abrió y Dios Padre habló. Ahora, esto es muy importante, damas y caballeros, porque hay solamente un par de veces donde Dios habla, Dios el Padre, en los evangelios. Así que cuando Cristo se bautizó, el cielo se abrió, Dios abrió el cielo, Dios Padre, y desde el cielo habló. ¿Y qué dijo Dios? Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo contentamiento. Así que Dios Padre está haciendo varias cosas para Jesús aquí. Dios Padre está diciendo en público, frente a toda esta multitud de gente que ha venido a ser bautizada por Juan el Bautista, Dios Padre está diciendo: este hombre que acaba de bautizar es mi Hijo, el amado, el monogenes, el único ungido de Dios. Así que Dios Padre está dando testimonio de que Jesús es el Mesías. Y la segunda cosa que Dios Padre dice: el hecho de que te has bautizado, hijo mío, me da contentamiento, me alegra, me complace. El hecho de que tú sin pecado has obedecido y te has bautizado. En otras palabras, cuando tú y yo nos bautizamos, Dios se alegra. Amén. Dios se alegra. Jesús contó varias parábolas. El libro de Lucas, capítulo 15, y Jesús dijo que tenía una mujer que tenía 10 dracmas, una se le perdió, la buscó por toda la casa, finalmente la encontró, y dijo Jesús en su parábola, ilustrando el gozo de Dios cuando un pecador es encontrado. Y dice Dios que la mujer que encontró la dracma y todas las comadres, los vecinos, se reunieron y hicieron una fiesta de gozo, porque el perdido había sido encontrado. Hay gozo en el cielo. Jesús contó la historia de la oveja perdida. ¿Ustedes se acuerdan de eso, verdad? Y había un pastor, tenía 100 ovejas, se le perdió una ovejita, dejó las 99, fue y buscó la ovejita perdida, y cuando la encontró la trajo al redil y hubo fiesta, gozo, porque la ovejita perdida había sido encontrada y rescatada, así que hay gozo. Y después la parábola del hijo pródigo, ustedes la saben esa, ¿verdad? El hijo pródigo volvió en sí, por el ministerio del Espíritu Santo, regresó a la casa del Padre, y el Padre hizo una pachanga, hizo una fiesta espiritual, y no solamente espiritual, sino física. Mandó a matar la novilla más gorda, y hubo gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Entonces este es el punto. Dios Padre nos manda a que nos bauticemos, y nos manda a bautizar. Dios Hijo nos manda a bautizar, y cuando alguien se bautiza, hay gozo en el corazón de Dios. Amén. Amén. Hay gozo en el corazón de Dios. Y por supuesto, si alguien pregunta, ¿why? ¿Por qué hay gozo en el corazón de Dios? Porque una persona ha dejado su pecado y su vida egocéntrica y ha dicho: yo quiero seguir a Jesús, quiero ser salvo. Y por eso hay gozo en el cielo, dice la Santa Escritura. Y por eso nosotros nos bautizamos. Así que Dios habló
desde el cielo. La otra, ¿alguien se acuerda, por favor, cuándo volvió a hablar Dios Padre? Con referencia a Jesús. ¿Alguien se acuerda? Yes, gracias, mi hermano. En el monte de la transfiguración, allá subió Jesús, Pedro, Jacobo y Juan. Se cuenta la historia, ¿verdad? Y allá en el monte Jesús se transfiguró, se convirtió en luz divina. Y descendió del cielo Moisés y Elías para animarlo. Y dice allí el texto bíblico de que el cielo se volvió a abrir y Dios Padre volvió a hablar. Y Dios dijo allí: este es mi Hijo amado. ¿Y alguien se acuerda qué más dijo el Señor? En él tengo complacencia. Y dijo algo más: a él oíd. Así que aquí está Dios Padre testificando de su Hijo y diciendo: escuchen a mi Hijo, raza humana, humanos, escuchen lo que Jesús nos dice, porque solamente Él tiene salvación y vida eterna para nosotros. Así que Jesús habló desde el cielo, confirmando la obediencia y el bautismo de Jesucristo. Dice el texto bíblico que sobre Jesús vino el Espíritu Santo. Ahora, yo voy a decir algo acá que quizás les cause a ustedes un poquito de impresión intelectual, religiosa y quizás emocional, ¿verdad? Pero le invito a que usted estudie conmigo. Y si usted quisiera dialogar conmigo un poquito más, denme una llamadita y podemos dialogar más. Y si usted que escucha este mensaje, le invito a que sencillamente estudie la palabra y busque a alguien con quien estudiar. Pero el ministerio del Espíritu Santo en la vida de Cristo, el ministerio del Espíritu Santo en tu vida y en la mía, ese es el punto, ¿ok? Así que bíblicamente, y esto también lo atestigua, me escribió sobre esto, la sierva de Dios, Elena G. de White. Ella dice, escribió en la Biblia, dice, de que Jesús, mientras que estuvo en la tierra, desde el momento de que fue engendrado hasta el momento en que ascendió al cielo, Jesús era 100% hombre. ¿Están de acuerdo ustedes con eso? Por eso pudo salvarnos, porque fue humano al 100%. Se cansaba, le daba hambre, le daba sed, se angustiaba, se llenaba de ansiedad, sufría con lo que sufría, 100% hombre. Y la Biblia dice, Jesús mismo dijo, de que todo lo que Él hablaba, no lo hablaba de sí mismo, sino que hablaba lo que Dios le decía. Si ustedes se acuerdan de eso, ¿verdad? Entonces Jesús dijo, miren, lo que yo digo, no lo digo de mí mismo. Yo lo digo porque Dios Padre me lo dice y el Espíritu Santo. Un ejemplo de eso, en el libro de Juan dice que Jesús, nadie tenía que decirle a Jesús lo que la gente estaba pensando, porque Él ya lo sabía. Damas y caballeros, si era 100% hombre Jesús, ¿cómo era posible, o cómo es posible, de que Dios, Jesús, supiera lo que alguien estaba pensando? Y la conclusión es que el Espíritu Santo le decía a Jesús. ¿Le tienen algunos textos? Bien rapiditos se los doy. Juan capítulo 5 versículo 30. Juan 5:30, Jesús dice, lo que yo digo no lo digo de mí, el Padre me dice que yo lo diga. Juan 8:28, la misma cosa, Jesús dice, yo lo que yo enseño no viene de mí, no son mis palabras, el Espíritu Santo me lo dice, Dios el Padre, yo lo digo. Juan 14:10 dice el mismo concepto, lo que yo digo y lo que yo hago viene de Dios y del Espíritu Santo. Y en San Mateo 12:28 dice que todo lo que Jesús hizo, lo hizo a través del Espíritu Santo, incluyendo sacar demonios de los seres humanos. Ahí le dicen, lo están criticando a Jesús, los saduceos, fariseos y escribas. Los de aquel entonces, criticones, le estaban diciendo a Jesús, no, usted viene de parte del diablo, porque a usted los demonios le obedecen. Y Jesús dijo, mire, yo saco demonios por el dedo de Jehová, por el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros estudiamos a profundidad esto,
estamos de acuerdo con la palabra de Dios y los mejores teólogos y algunas disciplinas religiosas, o sea, iglesias, que concluimos que lo que Jesús hizo, todos los milagros, incluyendo la resurrección del hijo de la hija de Naín, la resurrección de la hija de Jairo y la resurrección de Lázaro, todos esos actos milagrosos que Jesús hizo, no los hizo Él solo, los hizo el Espíritu Santo a través de la persona de Jesucristo. ¿Están de acuerdo ustedes? ¿Verdad? Y una vez más, si alguien dice, como que no me suma muy bien eso en mi mente, le invito que estudie un poquito más. Pero Jesús lo dijo, y una vez más es evidente de que todo lo que Él hizo era como ser humano, lo hizo porque el Espíritu Santo obraba a través de Él. ¿Ok? Entonces aquí vamos a hacer el salto a nosotros. ¿Qué de ti y qué de mí? En otras palabras, ¿por qué no hay poder en la iglesia? ¿Por qué está muriendo la iglesia en algunos recintos de este gran planeta Tierra? ¿Por qué no hay poder en la vida de nosotros? ¿Será posible que no hay poder porque no está en nuestra vida obrando el Espíritu Santo? That's a good question. Y si no está obrando el Espíritu Santo en mi vida, entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué debo de hacer yo? ¿Qué debo de hacer yo? En otras palabras, yo te invito, te ruego en el nombre de Dios, de que tú ruegues a Dios que Dios derrame el Espíritu Santo sobre tu persona. Este tema no es de profecía, pero el libro del Apocalipsis, el capítulo 3, habla sobre la iglesia de Dios en los últimos tiempos, y el nombre que le da es Laodicea, que es una iglesia que no es fría ni caliente, sino tibia, una iglesia en proceso de morirse. ¿Por qué se está muriendo la iglesia? Porque es una iglesia orgullosa, porque dice, yo no tengo necesidad de nada. Y Jesús le dice, iglesia de Dios, por favor, usted necesita colirio, necesita fe, necesita el Espíritu Santo. La necesidad más grande tuya y mía, dice la sierva de Dios, es un derramamiento del Espíritu Santo como nunca antes. Y damas y caballeros, está profetizado y va a suceder. Y si ustedes me permiten sugerir de aquí, es la opinión de su servidor, basado en la Santa Escritura. De paso, mi tesis doctoral fue sobre el reavivamiento en la iglesia. Ese fue el énfasis de la tesis. Y allí descubrimos en la Biblia de que es Dios quien trae el reavivamiento. ¿Quién trae el reavivamiento a tu vida? Es Dios. No es un libro, no es un predicador, no es una fe, es la presencia del Espíritu Santo. Y muy posiblemente Dios es soberano y Él hace su voluntad, pero basado en lo que el texto atestigua, Dios empieza a traer reavivamiento sobre una o dos o tres personas en la iglesia. Dice la profecía de que en esta iglesia, aquí, cuando Dios quiera, Dios va a levantar a uno o dos de ustedes que van a decir, yo necesito al Espíritu Santo, y va a suplicar que Dios le dé el Espíritu Santo. Y Dios va a empezar a reavivar su vida como nunca antes, y va a empezar a transformarlo y a hacer milagros en su vida y a través de su persona. Y la iglesia va a ser reavivada para honra y gloria de Dios. El Ellen de White dice que al final del tiempo el Espíritu Santo va a estar en una mano alejándose del planeta Tierra. Eso dice la sierva de Dios. Y la razón por la cual una hermana anoche oraba y dijo, pastor, ore por paz. Y una de las razones por las cuales hay tanta guerra y tanto sufrimiento y tantas pandemias es porque el Espíritu Santo se está retirando del planeta Tierra. Pero en el mismo momento, simultáneamente, el Espíritu Santo se está acercando a ciertos individuos y los está transformando, los está reavivando. Y no son las masas, son 2 o 3 personas en cada congregación, y a través de ellos Dios va a transformar su iglesia, de ellos y de ellas. Y dice la hermana de White que ella vio en visión hacia el final del tiempo, un poquito antes de la venida de Cristo Jesús, que de la iglesia salían rayos de luz que iluminaban el planeta completo. De la iglesia, el mensaje
mensaje, la inspiración, oraciones, cantos, estudios, sermones, clases, seminarios. Salía de la iglesia rayos de luz que iban a iluminar el planeta completo. Y también ella dice que llegará la lluvia tardía. Usted ha escuchado hablar de la lluvia tardía, ¿verdad? Es una ilustración de la agricultura, que así como llega la lluvia temprana, también Dios traerá la lluvia tardía. Y espiritualmente hablando, eso significa de que el Espíritu Santo va a ser derramado sin medida antes de que Cristo venga sobre la iglesia. Y damas y caballeros, una cosa más que yo quisiera revolcar un poquito tu intelectualidad para que estudiemos un poquito más. O sea, la pregunta, ¿será que Dios va a derramar el Espíritu Santo solamente sobre una religión? ¿O será posible que Dios tenga un remanente dentro de todo pueblo, toda tribu y toda lengua? ¿Será posible que los rincones del planeta Tierra donde el cristianismo está siendo perseguido, como la China, muchos otros países que no quiero empezar a mencionar, será posible que Dios tiene un remanente undercurrent, ¿cómo se dice? En secreto, que tienen sus iglesias y están adorando a Dios con toda el alma y no les importa si mueren por Cristo, por predicar el Evangelio? ¿Será eso posible, damas y caballeros? Es más que posible. Es cierto y está sucediendo ahora. Está sucediendo ahora. Hace años atrás yo tuve un oficial de la iglesia en Washington, D.C., en la conferencia general. Él vino a la iglesia a dar seminarios y él dijo al final del sábado, él dijo: apaguen las cámaras, por favor, quiero contar un testimonio a ustedes. Y por 1 hora y media empezó a contarnos cómo Dios está enviando mensajeros con el mensaje eterno, el Evangelio de Cristo Jesús, a diferentes partes del planeta Tierra. Y cómo Dios tiene un pueblo, literalmente, en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y al final del tiempo, antes de que Cristo venga, Dios va a reunir todas esas personas. Amén. Todas esas personas, hombres y mujeres, vamos a venir juntos a adorar al Cordero que vive y reina para siempre. Mi llamado para ustedes: todos somos bautizados acá. Les felicito por haberse bautizado y haber hecho como Jesús. Pero mi llamado para ustedes es que sigamos firmes en la fe. ¿Amén, mis hermanos? Sigamos firmes en la fe. Ustedes y yo tenemos la revelación de Dios como ninguna otra fe. Por favor, manténganse firmes en la fe. Sigan a Jesucristo. Que el Espíritu Santo se derrame sobre su vida y su corazón y que lo llene de la presencia de Dios. Amén. Amén.